Abramos nuestras Biblias en esta noche. Te invito, veamos en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. En esta noche vamos a ver el tema, los 4 tipos de oyentes. Eso es, los 4 tipos de oyentes. Veamos la Biblia. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra nos dice a nosotros aquí: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto, a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al Señor. Vengamos en palabras de oración y pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos guíe en su palabra en esta noche. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria a ti. Te damos gracias por esta porción de tu palabra que acabamos de leer. Pedimos que tu Espíritu Santo me guíe, me ministre, y toda palabra que se hable en esta noche. Te pido, bendice, Señor, tu iglesia. Abra nuestra mente y corazón, que podamos entender tu palabra y tu voluntad, y que podamos darte la gloria con nuestra vida, en cómo la vivimos cada día. También te pido que nos ayudes a vivir conforme tu voluntad, conforme tu palabra, en obediencia a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, reprendemos todo tipo de estorbo del diablo que esté afectando las vidas. Todo lo que quiera afectar de que nosotros escuchemos tu palabra, lo atamos y lo echamos fuera por el poder de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque estamos aquí para escuchar la palabra del Dios vivo. Enséñanos tu palabra, Padre, y que podamos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora, los que, por ejemplo, tienen papel y lápiz, porque el tema que vamos a ver en esta noche es los 4 tipos de oyentes. Ve, cuando vemos este versículo que dice al final, cuando leímos en el versículo 8 que dice que Jesucristo, cuando dijo esta parábola, dice aquí en el versículo 8 que el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, Jesús lo dijo varias veces cuando hablaba el mensaje a las personas, y les decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, todos tenemos oídos para oír, pero no todos oímos. Y usted puede decirme: sí, pero yo puedo oír. Pero Jesús nos está hablando espiritualmente para poder oír espiritualmente, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida y es verdad. Ahora, cuando nuestros oídos se abren espiritualmente, tenemos que entender lo que nos está diciendo, y por eso estamos aquí, para escuchar esta palabra espiritual. Porque cuando vemos que hay 4 tipos de oyentes, Jesús estaba dando una parábola. Cuando vemos qué es una parábola es usar una cosa y ponerla junto a otra para comparar, para describir algo.
traer algo y ponerlo junto a otra cosa para describir otra cosa. ¿Qué es una parábola? Es una comparación. Algo que tiene un significado similar. Porque queremos poner un significado. Y la parábola es de lo que Jesús estaba haciendo, usando las cosas que están en la tierra. Por ejemplo, hablar de las rocas, de semilla, de las aves del cielo. Así es que estaba hablando de estas cosas que están aquí, se encuentran en la tierra, que Dios las ha creado. Y todas estas cosas que él estaba diciendo, él estaba después diciendo y usándolas porque las estaba comparando a lo que está allá en el cielo. Porque cuando usted y yo no hemos visto, no hemos estado allá en el cielo. Así es que, ¿qué es lo que Dios hace? Acuérdese, Jesucristo, Él descendió de allá del cielo. Cristo vino de allá. Pero para explicar algo que nadie ha visto, que está allá en el cielo, Jesucristo usa las cosas que están aquí en la tierra, hechas por Dios para explicar las cosas que nosotros no hemos visto, para que podamos tener un entendimiento de lo espiritual, de aquellas cosas del cielo. Y vemos que hay un punto en todo esto. Hay un propósito. Cuando Jesús estaba dando estas parábolas, es porque estaba explicando las cosas del cielo con las cosas que están aquí en la tierra. Porque estaba exponiendo también un proverbio. ¿Qué es un proverbio? En el Antiguo Testamento vemos que allí tenemos el libro de los proverbios, que la mayoría fueron escritas por Salomón. Y en una parábola normalmente hay un mensaje, hay un punto de aquello, un proverbio de ahí. Y Jesucristo trataba de exponer un punto de aquello que estaba diciendo. Cuando vemos el versículo 4, dice que mucha gente estaba allí. Vinieron a Jesús y de todas las ciudades salieron. Y Jesús habló por parábola. Y cuando él empieza a hablarle a toda esta gente que empezó a salir a escuchar las palabras de Jesús, Jesús dice esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Estamos viendo aquí que el sembrador está tirando la semilla por todos lados, pero había semilla que cayó por el camino, junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Cuando dice que fue hollada, quiere decir que se fue parada encima. Esa semilla fue dañada. Y cuando la semilla es dañada, no puede producir ya fruto. Y tampoco puede producir fruto porque ya las aves también se lo comen. Así que esto es una cosa. Pero tenemos la segunda parte. En el versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Esto dice que esa semilla fue y cayó sobre piedras, pero empezó a crecer, pero también como no tenía suficiente humedad, no estaba bien bajo tierra, no estaba con esa humedad que necesita, como cuando está bajo tierra y también cuando está bien regada esa tierra con agua. Así que hay semilla que cayó en esas piedras y no tenían buena humedad. Así es que cuando rápidamente empezó a salir, rápidamente después se murió. Ahora, el ejemplo tercero dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Esto quiere decir que cayó sobre esos espinos, cayó ahí en la tierra, pero a la misma vez entre espinos
que está a la par, si es que no tiene esa libertad, no tiene ese espacio suficiente, no está ciertamente en buena tierra, porque ahora va mezclada con otra cosa, y esta otra cosa que está presente allí le para el crecimiento, no crece como debe. Ahora tenemos el ejemplo número 4 en versículo 8. Y otra parte de esa semilla cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto fue lo que habló Jesucristo. Gloria sea Jesús. Cuando Jesucristo habló esta parábola, mucha gente lo escuchó y estaban ahí: ¿qué está hablando? ¿De qué está diciendo? Porque nadie ahí entendía. Pero esto es tan importante que usted y yo lo entendamos, porque no solo está mencionado aquí, también está mencionado en San Mateo, capítulo 13. También está en el Evangelio según San Marco. Y también lo encontramos aquí donde lo estamos leyendo. Cuando nosotros vemos que está en los 13 evangelios, es importante porque Dios quería que esté allí para que nosotros lo conozcamos. Y cuando venimos a hablar de esta parte, tenemos que entender qué es la explicación de esta parábola, de aquellos 4 ejemplos que tenemos. Y estamos viendo el tema, los 4 tipos de oyentes. Si es que cuando vemos esto, por ejemplo, si comenzamos ahora del versículo 11, Lucas capítulo 8, versículo 11, dice: porque ve, los discípulos, ellos no se querían quedar sin conocer lo que estaba diciendo. Así que ellos le fueron a decir privadamente: ¿qué es lo que quiere decir con esta parábola? Y Jesús les dijo que Él les va a ellos explicar. Y esto es lo que dice de Lucas 8:11 en adelante. Esta es, pues, la parábola. Ahora, usted se puede imaginar que está alguien allá en el campo, en una farma que tiene un terreno grande, y está allí una persona preparando esa tierra para también que pueda dar fruto, vegetables para plantar. Así es que está tirando semillas. Y Jesús está diciendo en el versículo 11, explicando: esta es pues la parábola, este es el punto, esta es la explicación, este es el proverbio. Y dice: la semilla es la palabra de Dios. Ahora él dice: la semilla representa la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Pero después sigue diciendo en el versículo 12: y los de junto al camino, ahora se está refiriendo a personas. Los de junto al camino son los que oyen. Eso es la gente que escuchan la palabra de Dios. Y dice: y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Ahora, ¿a dónde es que alguien va a escuchar la palabra? Nosotros estamos aquí en la iglesia escuchando la palabra de Dios, pero aún en la iglesia hay 4 tipos de oyentes, y esto es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y no solo es dentro de la iglesia de 4 paredes donde uno puede escuchar la palabra de Dios. A veces la escuchamos que está, digamos, en un rótulo. A veces hay alguien en la calle que nos da un tratado, un panfleto con la palabra de Dios ahí, un mensaje de salvación. Así que la palabra de Dios nos puede venir en muchas diferentes maneras, pero
Jesucristo está diciendo aquí, usando el primer ejemplo que vimos. Gloria sea al Señor. Estamos en el versículo 12 aquí. Y dice aquí, y los de junto al camino, la gente que está junto al camino, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Si es que lo que esto quiere decir es que el diablo viene y al no más que la palabra de Dios es dada y esa palabra llega y es sembrada como esa semilla, pero antes que esa palabra tome efecto, el diablo viene rápido y él no quiere que esa palabra de Dios tome efecto en su corazón, en su vida. Si es que, ¿cómo roba la palabra? Le voy a dar unos ejemplos. Cuando dice que quita de su corazón la palabra, dice que esta gente estaban junto al camino. Así es que no exactamente están en buena tierra, no están exactamente en el camino donde tienen que estar. Por eso es que cuando esa semilla, la palabra, llega antes que toma efecto por medio de la vida que esa vida tiene, el diablo rápidamente viene y a quitarle la palabra. Y la gente escucha la palabra, pero el diablo viene y se las quita de su corazón antes que tenga efecto, antes que la persona pueda realizar y decir, ¿sabe qué? Esa es la palabra de Dios, yo lo creo, veo que Dios me está hablando. Antes que tome efecto, el diablo viene y roba la palabra. Pero ¿cómo viene y roba la palabra del corazón? Porque a veces hay personas que están allí escuchando, pero están también tratando de discernir la palabra de Dios en una forma intelectual o razonalmente. ¿Qué es lo que quiero decir por eso? A veces hay una persona, por ejemplo, si yo estoy predicando la palabra de Dios y yo le digo a usted que los únicos estudios que yo he tenido, es decir, en lo secular o de universidades, ha sido, bueno, terminé el año 12. Si es que pasé eso. Y después de eso hice un curso de 3 meses en certificado 4 en tecnología de computadoras, pero nunca trabajé en eso, porque trabajé en un centro de llamadas por 10 años y después Dios me llamó afuera a trabajar para Él. Si es que mi educación puede ser en lo secular bien bajo, pero hay unos de ustedes que pueden estar más, hay muchos de ustedes que pueden tener más avanzado su conocimiento en estudios de mí. Pero ¿sabe qué? Que a veces hay gente, y no estoy diciendo que usted lo está haciendo, pero le estoy dando un ejemplo, que a veces hay personas que están escuchando al que predica la palabra, y como ellos son más estudiosos o tienen un doctorado en algo y están escuchando la palabra y están viendo a la persona, y mientras escuchan la palabra dicen, yo no creo a esa persona, pero lo que están haciendo, están analizando a la persona en la forma de sus cualificaciones terrenales. Ellos se comparan a esa persona en lo que ellos han estudiado, en lo que ellos han sacado y lo que esta otra persona que les está predicando. Y por eso después ellos botan esa palabra porque no la reciben. Pero ¿quién posee esos pensamientos en su mente? Esto es lo que es importante para que nosotros entendamos, porque el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y si el diablo roba la palabra en nuestro corazón antes de que tome efecto y dar fruto, pues esa palabra está perdida en el sentido de que no hemos dado frutos buenos por esa palabra que escuchamos. Bueno, ¿qué más
es lo que el diablo hace para robar la palabra. A veces alguien en la audiencia dice, no, yo no creo que esa es la palabra de Dios o correcto, lo que me están predicando. Si es que si la palabra de Dios está siendo predicada, la semilla llega al corazón, pero como hay todas estas otras cosas, pensamientos, oposiciones, hay gente que dice, sí, eso sí lo creo, eso no, eso sí. Ahora, estoy hablando cuando verdaderamente se te está predicando la palabra de Dios. Porque si alguien predica lo que no está escrito en la palabra y no lo pueden explicar, usted no tiene razón por qué creer eso. Pero si escrito está y eso es lo que está diciendo el Señor, pues sí tenemos responsabilidad para recibir aquella palabra. Pero el diablo tiene muchas tácticas para quitar la palabra de nuestro corazón, de nuestra mente. A veces el diablo pone una desconfianza en la persona. Y a veces he visto cuando el diablo viene en el momento que la palabra se está dando y la gente se siente cansada para dormir y empiezan a cerrar sus ojos. Y esas cosas suceden. Así es que en parte escuchen. Y lo he visto muchas veces que hay gente que está ahí y en parte están despiertos y están cabeceando a la palabra y después no captaron todo lo que se dijo porque la mente no estaba 100% ahí. Si es que escucharon mal y cuando salen de las puertas empiezan a decirle a su pareja, a sus hijos, a otra gente, mire, yo pienso que él está mal porque esto y esto, pero no estaba escuchando correctamente al principio. Pero ¿quién se metió ahí? ¿Quién cruzó ahí? Eso tenemos que estar sobrios, hermano. Porque cuando hay una desconfianza contra el predicador, cuando hay duda, cuando hay, digamos que la gente se está durmiendo o no están escuchando bien, o cuando la gente viene a la iglesia, escuchan la palabra, pero dentro de ellos mismos están quejándose, porque a veces hay personas que están quejándose por dentro. ¿Cómo alguien puede estar quejándose por dentro? Mirando la hora diciendo, muy largo. Debería de ser el sermón media hora, no una hora. Y todas esas cosas, el diablo las usa para robar la palabra de Dios de nuestros corazones. Nuestra concentración en lo que tenemos que estar concentrándonos en. Así es que ese es otro ejemplo. Y este es el primer ejemplo del primer tipo de oyente. Y dice que los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Por eso es que el diablo quiere robar, porque si usted y yo escuchamos y recibimos esa palabra, ¿qué es lo que Dios puede hacer en nuestra vida a través de esa palabra? Así es que es en el interés del diablo robarnos esa palabra, porque la palabra del Señor nos dice que esa palabra muchas veces nos puede llegar a que la vida sea salva a través de esa palabra. Pero el diablo se la roba para que no sean salvos. Así que esto estamos viendo los que escuchan en esta manera y el diablo después viene a robarla. Y ese es un ejemplo de los 4. ¿Sabe cuál es otra forma hablando? Porque también hay personas que dentro de la iglesia escuchan y después dicen, no, esto ya lo escuché, así es que se van a leer otra cosa, así es que ignoran lo que se está hablando y ellos están en su mundo haciendo su propia cosa, leyendo su propia porción, y cuando salen de aquel culto, en medio han escuchado y su mente estaba concentrándose en otra cosa. Y he visto gente que también, cuando el predicador está predicando, se van a la Biblia para querer estar ahí viendo, para contradecir al que está predicando. Gloria sea a Jesús. Todas estas son tácticas como el diablo roba la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora vámonos al otro ejemplo. El segundo tipo de oyente, versículo 13. En versículo 13 dice aquí: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo
y en el tiempo de la prueba se apartan. Si es que este es el segundo tipo de oyente que Jesucristo estaba mencionando. Cuando la semilla, la palabra de Dios, es dada a este tipo de oyente, dice que este segundo tipo de oyente no está bien fundado. ¿Eso qué quiere decir? Que este tipo de oyente no conoce todavía ese conocimiento, ese entendimiento para saber que está bien fundado en la palabra. Y esto se llama la doctrina. No está fundado este tipo de vida en la enseñanza, en la doctrina de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cuáles son los puntos doctrinales? Te voy a mencionar unos. Puntos doctrinales son tema de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El tema en la Biblia, la palabra de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el agua, el cielo, el infierno, temas. ¿Por qué son temas doctrinales, enseñanzas? Porque la palabra de Dios nos enseña en la Biblia. ¿Y por qué es doctrina? Porque encontramos de esos temas que habla desde Génesis a Apocalipsis, y muchas veces habla de aquellos temas. Así es que vemos una y otra vez que habla de Génesis a Apocalipsis de aquel tema, y eso viene a formarse y ser doctrina, porque es algo que es importante, porque Dios lo ha mencionado desde el principio, y nosotros tenemos que conocer aquello de lo que Dios quiere que conozcamos en la Biblia. Por ejemplo, hay otro tema, el tema del lago de fuego, el tema del tribunal de Cristo, del juicio del gran trono blanco, santidad y muchos temas. Y eso tenemos que saberlo, porque cuando lo sabemos, pues después somos gente creyentes que están fundados en la palabra. Y no es tan fácil que otro venga por allá con otra doctrina, con otra enseñanza, y nos digan, no, usted no sabe lo que ha creído, porque Jesucristo verdaderamente le viene a decir a usted que no es Dios, sino que es un hombre. Pero cuando uno está fundado en la palabra, uno va a saber cuando aquello que le dicen es verdad o no es verdad, porque vamos a poder aún ayudarle a ellos a sacarlos del error por la misma palabra de Dios. Y por eso es importante. Pero cuando vemos estos tipos de oyentes, porque no tienen ese fundamento en la doctrina, en la enseñanza, en lo que es importante, lo cual todo cristiano tiene que saber, pues dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Mire, estos oyentes no la rechazan la palabra, la oyen y la reciben con gozo. Y dicen, mire, yo siento que la palabra me levanta, la palabra me está cambiando mi vida, y están viendo en parte las bendiciones del Señor, los cambios en su vida, pero les falta todavía formarse más en la palabra, profundizarse más. Si es que no están bien enraizados en la palabra de Dios. Así es que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Si es que este tipo de oyente escuchan y hay un mensaje que Dios sana, que Dios restaura familia, que Jesús levanta a los muertos, y ellos dicen, amén, yo creo eso, yo lo recibo, gloria a Dios, alabado sea Dios, porque estoy viendo la gloria de Dios en mi vida. Y después, ¿sabe qué? Pasa un problema, viene un problema a su vida. Vamos a dar un ejemplo. Dios está bendiciéndolos, están recibiendo esa bendición de parte de Dios y están alabando al Señor. Van a la casa, abren su refri y le cantan al Señor, Dios, qué bueno eres tú, porque la refri está buena, y después pierden el trabajo. Ahora no tienen suficientes fondos, ya la refri está menos, ¿verdad? Ya no hay mucha comida.
y ahora después se quejan y dicen, bueno, ¿dónde está Dios? Y esa persona, su fe empieza a titubear porque no están bien fundados todavía, no están bien enraizados en la palabra de Dios para conocer las promesas de Dios, para poder llamar a Dios, invocar a Dios en esos momentos, para confiar en todo aquello que Dios los enseña, para entender que Dios a veces nos permite que pasemos momentos de necesidad, porque Él nos prueba. Yo no estoy hablando de que uno va a estar tirado en la calle como mendigo. Dios a veces puede permitir, pero a veces nos muestra el Señor y nos encontramos en lugares donde no estamos tan confortables. A veces puede ser en nuestra salud física, nuestras finanzas, y somos probados en muchas cosas para ver si nosotros en verdad servimos y amamos a Dios y somos fieles a su palabra, o le estamos siguiendo por la gente que lo seguía a Jesús, porque Él estaba sanando, así que por eso seguían unos. O estamos solo por las sanidades, o estamos ahí por la comida, porque Jesucristo multiplicó la comida y en una ocasión le dio de comer a más de 5,000 hombres. O le estamos siguiendo solo por la comida, o le estamos siguiendo solo por los milagros. ¿O cuál razón? Si es que cuando alguien está bien enraizado en la palabra, a veces, fíjese, que pueden haber momentos de persecución. En este país hasta ahorita hemos estado bien bendecidos, pero en otros países hay gente que los matan solo por ser cristianos. Ahora, esos momentos donde los cristianos tienen que dar su vida por en quién aquel hemos confiado. Pero hay gente que no va a dar su vida por Cristo. Negarán a su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque ignoraban lo que la palabra de Dios decía, que tenemos que pasar de esta vida a la otra. Y hay gente que como no está bien enraizado en el conocimiento de la palabra de Dios, se olvidan que Dios da eterna vida, o ignoran que al final la persecución es parte de ser cristiano. No es algo que Dios nos ha dicho en ningún momento que nos va a llevar todo el dolor y no vamos a ver nada de eso. O que no vamos a ver persecución o tener persecución. O que nunca nos va a tener una situación. Vamos a encontrarnos en esas situaciones. Unos menos y otros más. Pero en todo hay algo que tenemos que saber. Dios no permitirá algo que nosotros no podamos vencer en el nombre de Jesús. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios y vivirla. Pero estos oyentes escuchan la palabra, la reciben, pero en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, niegan la fe o vuelven atrás o muchas cosas así. Ahora, estos oyentes, y quiero hacer este punto también, estas personas son los que se van, pero este es diferente de los que están luchando en su vida espiritual. Porque hay gente, hay creyentes que están luchando contra la tentación. Y ellos están luchando contra la tentación. ¿Y cómo se nota? Porque hay problemas. Ellos caen en algo, pero también todavía ellos están luchando contra ese pecado. Lo ve orando, ayunando, lo ve luchando contra la tentación. Pero estos oyentes que se está hablando aquí, vienen a la iglesia, escuchan la palabra, reciben la palabra, pero durante la semana ellos no hacen el atento de buscar al Señor, de querer conocer más de Dios, para que ellos puedan fortalecerse más en Él. O de gente que se acercan a un hombre o mujer espiritual y dicen, mire, yo quiero saber de estas cosas para tener victoria sobre la tentación. Si es que no son de esos tipos de gente estos oyentes que estamos viendo. Por eso es que por el falta de conocimiento, por el falta de la búsqueda, en el momento de la lucha, de la prueba, de la tentación, ellos retroceden en vez.
Si es que eso es el segundo tipo de oyente. Pero ¿sabe qué? Esos segundos tipos de oyentes es de los que viven en la carne, los que son creyentes pero carnales. Y eso quiere decir que vienen a la iglesia así más como tradición, pero fuera de la iglesia no buscan mucho de Dios, porque las cosas en esta vida, hay cosas que ellos en su carne quieren complacerlas primero. Si es que ahora vamos a ver el otro ejemplo. El tercero tipo de oyente. En el versículo 14 dice: la que cayó entre espinos. Si es que la semilla que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Si es que estos tipos de oyentes pueden estar en una iglesia. Ahora es triste mencionarlo, pero lo voy a mencionar. Pero hay casos donde hay, por ejemplo, un copastor, digamos, un hijo de un pastor, quien iba a ser pastor, pues el copastor se salió del camino. ¿Cómo? Porque esto es lo que sucede. ¿Cómo es que alguien que es un copastor, ya alguien que va a ser un pastor, cómo es que una persona que puede estar en un camino por mucho tiempo, que conoce la palabra, puede caer del camino? Porque la batalla es de todos los días y todos los días se tiene que ganar esa batalla en Cristo Jesús. Si es que este tipo de oyente han escuchado la palabra, y no como los de anterior, estos tienen conocimiento, tienen la doctrina. Y conocen que si ellos no siguen este camino, conocen también que la salvación se puede perder. Tienen conocimiento y son enraizados en la doctrina. Conocen doctrina. Pero, ¿cuál es el problema? Que aunque conocen todas estas cosas y pueden estar caminando 10, 20, 30, 40 años en el camino, pero muchos de ellos cuando comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¿Por qué? Porque la palabra, aquella semilla, fue ahogada. ¿Y cómo fue ahogada? Porque estaba entre medio de las espinas. ¿Y cómo fue eso? Porque están tratando de servir a Dios, pero durante su camino, en el camino, lo que sucede es que se dan oportunidades, se dan situaciones de trabajo, de otras cosas, de hacer dinero. Y muchas veces eso le va a quitar el tiempo. ¿Tiempo de qué? Le quita el tiempo en la oración, le quita el tiempo en el ayuno, le quita el tiempo en buscar a Dios. Y muchas veces estas cosas se dan y el tiempo se lo va a quitar en algo. Y estas son gente que sabe que tiene que buscar en oración, en ayuno, en leer la palabra, en obedecer. Conocen, pero por los afanes de lo que se enredaron con los placeres, las cosas de la tierra, digamos una casa nueva que se agarraron, ahora tienen más deudas. Pero muchas veces alguien que es cristiano, cuando estas cosas suceden, dicen, bueno, si esta es una oportunidad para hacer más dinero, pues yo voy a poder ayudar más a la iglesia. Y eso es un buen pensamiento, pero si Dios no nos está dando aquella oportunidad y no estamos satisfechos con lo que Dios nos está dando, porque Dios no nos va a dar algo que nos va a quitar las cosas de Dios. Pero como mucho tiempo es quitado para dárselo a estos afanes, esto afecta la vida espiritual de aquel cristiano, de aquel creyente. Así es que con los afanes y las riquezas, los placeres de esta vida, aquella semilla es ahogada la palabra. Y no pueden traer fruto. Y muchos de ellos en el camino, porque la oración ha bajado, la comunión con Dios ha bajado,
y la gente se siente seca espiritualmente. Y a veces hay una persona que puede estar así 1 año, 2 años, 3 años, pero el diablo está comprando tiempo allí. Y eso es todo lo que necesita. Un poquito cada día, debilitando la vida espiritual de aquella persona, para que esto se venga a dar. Y no importa quién somos, no importa si es la persona más ungida en la tierra, que usted puede ver esa persona que Dios lo pueda estar usando para que los muertos resuciten y muchos milagros, pero si esa persona no cuida su vida espiritual, su comunión con Dios, pasar con Dios cada día en oración, en la palabra del Señor, conociendo más de Dios y obedeciendo la palabra, haciendo el tiempo de congregarse, porque todo esto tiene que ver con un cristiano obediente a Dios. Ellos van a apartarse del Señor si no cuidan estas cosas, aunque tengan doctrina, aunque conozcan la palabra. Dice que la palabra es ahogada. Usted se ha dado cuenta que usted ha hablado con alguien que conoce la Biblia y le dice, sí, yo sé más que usted. O otros le pueden decir que era un ex pastor. Pero cuando usted le mira la vida, no vive la palabra, pero tiene conocimiento. Y usted se da cuenta que una vez estuvieron en una iglesia y eso ya es más vergonzoso. Es vergonzoso, hermanos. Porque, ¿por qué no terminaron la carrera que se comenzó? Porque esto les vino a suceder. Porque el diablo engaña. Vamos ahora al cuarto oyente. Cuando vemos el cuarto oyente, cuando vemos el versículo 15, ahora vamos a ver esta parte. Gloria sea el nombre de Jesús. En versículo 15 dice, mas la semilla que cayó en buena tierra, esa semilla que cayó, esa palabra que cayó en esos corazones que tienen un buen fundamento, y sabemos quién es ese buen fundamento, ese es Jesucristo, y que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Ve? Porque hay gente en el camino, se ponen impacientes, se aburren de caminar en este camino, se cansan de caminar en este camino. Tenemos que siempre tener un corazón abierto a Dios, tener misericordia con otros, porque necesitamos misericordia de Dios cada día. Si es que cuando hay personas que empiezan a cerrar sus corazones, y cuando hay gente que escucha la palabra, pues ¿por qué cae en buena tierra? Porque acuérdese, uno de los ejemplos que vimos era que no había mucho, es decir, donde la tierra está mojada en una forma para que, si usted, por decir algo, si usted se ve como un arbolito y alguien le viene a dar agua a ese arbolito y lo viene a regar cada día, y esa tierra está bien regada, va a ir creciendo y creciendo. Y eso nos pasa a nosotros espiritualmente, pero si no está regándose esa tierra, se va a secar aquello. Y Dios usa estas cosas para que nosotros entendamos cómo trabajan las cosas espirituales y para no caer del camino. Y cuando ve estas cosas, esta gente aquí, están bien cimentados. Estos son la gente, los creyentes que saben qué hacer cuando están teniendo problemas, que ellos no van a estar hablando con fulano de tal aquí por allá. Ellos van a ir en sus rodillas a buscar a Dios en ayuno de oración, porque ellos han madurado espiritualmente. No solo han escuchado la palabra, sino que y no solo han entendido la palabra, sino que la practican y en su corazón
honesto, sincero, quieren agradar a Dios cada día. Y escuchando la palabra de Dios, la retienen. ¿Y cómo la retienen? Porque no solo la escuchan, hacen el esfuerzo de entenderlo y también aplicarla en su vida. Y cuando la aplican en su vida, ¿sabe qué pasa? Las promesas de las bendiciones de la palabra de Dios vienen a la vida de ellos. Y hay una comunión más íntima con Dios. Si es que estos creyentes han encontrado tesoros en la palabra de Dios. ¿Por qué tesoros? Porque ahora ellos buscan la palabra y dicen: Señor, ¿qué más me quieres enseñar? Quiero aprender más de ti. Van creciendo cada día, van reteniendo esa palabra. Lo que Dios les va dando, van siendo fieles a aquella palabra. Y esto muchas veces son creyentes que con todo su ser busca a Dios. Estos son creyentes que confían en Dios con su salud, confían en Dios con sus finanzas, confían en Dios con toda su vida. Y tienen una comunión íntima con Dios que cuando Dios les dice: ahora te vas a ir a este otro país a predicar mi palabra, dicen: amén. Dejo esto aquí y me voy a lo que Dios me manda. Porque ya no soy yo el que vivo, más Cristo vive en mí. Este es un ejemplo de estos creyentes, de estos oyentes. Estos oyentes como el apóstol Pedro, Pablo, que escuchaban la palabra y retienen la palabra en su corazón. Y no solo un día, sino que todos los días, para asegurarse de que cada día tienen la victoria sobre el enemigo de nuestra alma. Y al final de ese día, dan gracias a Dios porque tuvieron otro día de victoria, porque Dios les ha dado la victoria. Y guardan la palabra cada día y traen fruto con paciencia. ¿Y qué fruto? Traen fruto porque cuando la gente lo ve, ven algo diferente. ¿Y qué es lo que ven? Así como en el Antiguo Testamento, cuando Moisés vino del monte Sinaí, que había estado hablando en la presencia del Señor, y lo vieron que su rostro resplandecía, y también él tuvo que ponerse un velo porque la gente tenía miedo. Pero así la gente ve algo en usted, ve algo en mí, algo diferente, aquello que brilla, el poder del Espíritu Santo. La gente que no puede explicar, pero ven algo, que ven aquella presencia, aquella gracia en aquellos creyentes que tienen una comunión tan íntima con el Señor, que ellos buscan al Señor, y es tan fácil para entrar en aquello que se derrama el alma del corazón delante del Señor. Son aquellos creyentes, aquellos oyentes de que dan el fruto del Espíritu. Ese es el fruto que dan. Cuando nosotros vemos Gálatas 5, versículo 22 y 23, cuando vemos ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, dice ahí la palabra de Dios. Esto es lo que estos oyentes aprenden a hacer cada día, porque ya no caminan según la carne, ahora caminan según el Espíritu. Y los que caminan según el Espíritu de Dios, dice esto en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que aquellos creyentes aprenden a hacer cada día. Esto es lo que quiere decir caminar en el Espíritu. Cada día caminan en esto y el Espíritu los guía a pensar, a hablar y actuar en esta área, en el amor, en el gozo, en la paz, en paciencia, benignidad, bondad, fe, con mansedumbre y con dominio propio, la templanza. Gloria al nombre de Jesús. Ve, cuando Dios está en la situación de uno, cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios,
vamos a tener victoria. Dice ahí, el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Tenemos todo eso. Y dice que no hay ley. Quiero hacer un punto de uno de estos. En versículo 22, ve, comienza con amor. Y amor es el mayor de todos. Porque cuando hablamos de amor, el más grande, el principal mandamiento que tenemos es amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, estamos hablando de cosas poderosas. Estos son frutos poderosos en Cristo Jesús. Alguien que está viendo milagros, experimentando el poder divino de la sanidad de Dios en su vida. Que oran por otro y ellos ven la gloria de Dios también. Y esto transmitiendo, digamos por decir algo, fe a otra persona. Palabras de fe. Otra persona que puede tener dominio propio. Y dominio propio nos ayuda en muchas cosas. Y a veces hay gente que puede enojarse bien fácilmente con palabras. O ser ofendido bien fácilmente. Pero Dios nos enseña a estar en paz. Porque aún con paz, estas son cosas poderosas para el cristiano. Pero cuando uno aprende a vivir cada de estas cosas, son muy poderosas armas espirituales que Dios nos ha dado. Y para manifestarlas. Y Dios nos dice, según la paz, que tenemos que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mire qué tremendo. Si es que esto es bien importante. Cuando hablamos del gozo, vemos en la palabra que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. A veces hay gente que se siente bien demoralizado. Pero después cuando buscamos a Dios, Dios nos trae ese gozo, esa fe. Y vemos ese problema como que si no es nada. Y sentimos solo alabar a Dios. ¿Cómo lo hace Dios? A través de su Espíritu nos llena con ese gozo. Aunque estemos en el clímax del problema, hermanos. Porque como dije antes, Dios no nos dice que nos va a quitar el problema. Él ha prometido estar en medio del problema. Y hay problemas que aún son imposibles. Y allí vemos la gloria de Dios, la mano de Dios, moverse y nos gozamos de ver que Él está con nosotros. Y hay cosas que tenemos que pasar que son de paciencia. A veces tenemos que ir de cosas de paciencia de 2 años. Hay cosas que a veces duran 6 meses. Pero en el caso de mi madre, tuvo que esperar 18 años para que mi padre llegue a los pies de Cristo. Y eso era 18 años de queriendo apartarla de Dios, poniendo a los hijos contra la madre y todo tipo de cosas, tratando de tomar fotos cuando estaba orando para presentarla a doctores y psiquiatras, para ponerla en un hospital mental, todo tipo de cosas. Yendo al pastor de la iglesia y dice, yo no sé lo que usted piensa de ella, pero yo veo que está perdiendo su mente. Todas cosas así. Todo tipo de persecuciones necesitan paciencia. Mientras pasaba orando por él, ayunando por él. Se puede imaginar 18 años, pero al final obtuvo la victoria y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero sabe que eso es paciencia. Pero no es que Dios solo te deja ahí y dice, bueno, sea paciente. No, Dios también está dándote gozo, está dándote paz, está aumentando tu fe. Mientras tú esperas en Dios, te aumenta amor. ¿Y cómo hace eso? Porque en el camino vemos la gloria de Dios. En el camino, sí, hay persecuciones, hay problemas, aún en nuestra familia, aún en la iglesia, a veces afuera, en el trabajo, en donde quiera.
Pero Dios está ahí a la misma vez y bendiciéndonos en el camino, mostrándonos que está con nosotros, mostrándonos que no nos ha desamparado. Y Él nos da tantas lindas experiencias para mantenernos en su camino. Por eso te dije que estos son poderosas en Cristo Jesús, que los que son maduros aprenden a dar el fruto. Yo he pasado problemas, batallas donde uno muestra amor de Dios y hay personas que se confunden de eso y después quieren restregarle ese amor en su cara, y eso lo hace a uno sentir, bueno, si eso es lo que me hacen como cuando yo muestro el amor del Señor, pues ya no muestro amor a nadie, si eso es lo que hacen. Pero después, al final del día, después Dios viene y le habla y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a dejar ir? ¿Qué es lo que vas a dejar ir? Esto no es nada que debemos dejar que el diablo robe, porque esto es lo que el diablo trata de robar de nosotros, el fruto del Espíritu. Si usted se imagina como un árbol y está dando buena fruta, dulce fruta, que está ya bien bonita esa fruta, ya lista para comer como Dios quiere, pero el diablo viene y quiere zarandear aquel árbol para que la fruta se caiga. No deje que caiga ese fruto. Pero lo que sí vale la pena es dejar que Dios haga su obra perfecta y que mostremos ese fruto de paciencia, porque al final Dios nos va a llenar con tanto más gozo, paz, con tanto más amor, y va a llenarnos más de todas estas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Si es que no sé qué tipo de oyente sos tú, pero yo sé el tipo de oyente que quiero ser. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos habla directamente y nos habla a veces por sueño o por visión o por el don de profecía, pero lo principal es por su palabra, la Biblia. Por eso la tenemos. Así podemos venir a entender los 4 tipos de oyentes, porque Jesucristo habló estas palabras más de 2000 años atrás, y viendo para que nosotros veamos estos ejemplos, ver cómo el diablo quiere robar todo esto, y para saber y ser sobrios a no dejar que el diablo nos robe lo que Dios nos da. Seamos sobrios. Y cuando nosotros vemos así, al principio, cuando vimos después Lucas en capítulo 8 y el último versículo que vimos, el 15, donde Dios nos dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria al Señor. Vamos a venir en palabras de oración y darle gracias a Dios por su palabra en este día. Oremos. Padre en los cielos, te damos gracias, te damos la gloria a ti por permitirnos escuchar tu palabra, porque tu palabra es preciosa, porque es más que el oro, es más preciosa que todo en este universo. Tu palabra es poderosa para salvar el alma. Tu palabra, Dios amado, es poderosa para sanarnos, restaurarnos, darnos salvación. Y también la gloria sea a ti para siempre. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a guardarla, a ser de aquellos que oyen tu palabra y que podamos retenerla, que podamos practicarla en nuestra vida y llevarla, Señor, a dar muchos frutos buenos, Señor, que podamos ser maduros en tu palabra, que podamos mostrar a ti con cada día de vida que nos das, que tú seas primero en nuestra vida, que tú seas, Señor, el que nos ministres, amoldees, que se haga tu voluntad en nuestra vida y que también podamos producir mucho fruto bueno para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, para tu reino, Santo Dios, porque eres digno de ser glorificado. Te doy gracias por tu palabra.
Gracias porque tu pueblo, Señor, ha podido escuchar tu palabra y por las vidas que vas a tocar y salvar por este mensaje y palabra. Te damos gracias a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén.